esto más que un video es un podcast, porque lo importante es lo que hablamos, no lo que se muestra. Buenos días, buenas tardes. Lo que quiero presentarle ahora es una entrevista que le hice a Mariana Morando el año pasado, en el 2019. Teníamos muy mala conexión de internet y por lo tanto la entrevista es entrecortada. Sin embargo, creo que es muy interesante y por eso quiero presentárselas ahora. Mariana Morando es una herpetóloga, no, es una genetista. Bueno, una herpetóloga que hace genómica. Bueno, no estoy muy seguro. Es investigadora del CONICET y también enseña genética en la Universidad Nacional Patagónica San Juan Bosco. Hemos conversado de temas bastante diversos, de reptiles, pero también sobre el concepto de especie, también sobre la genómica, también sobre la forma de hacer ciencia colaborativa. Hay varios aspectos muy interesantes de la charla con Mariana. Mariana, muchísimas gracias por participar para los alumnos de Ciencias Naturales. Y vos has trabajado mucho en reptiles y has trabajado mucho en genómica. ¿Qué preguntas se hacen al ADN? ¿Qué tipo de preguntas se puede hacer? Bueno, se pueden hacer mucha variedad de preguntas. Actualmente, con el avance de la tecnología, eso se ha ampliado mucho más. Se puede aplicar, se le puede preguntar cosas al ADN de todas las disciplinas, fisiología, ecología, sistemática filogenética, depende de la pregunta, pero para mí lo más interesante son esas preguntas que empiezan a interrelacionar diferentes disciplinas. Entonces uno puede preguntar cuestiones de fisiología relacionadas con aspectos ecológicos, porque ahí uno tiene una intersección de tratar de ver qué genes se están expresando, por ejemplo, en un determinado momento, en un determinado tejido. Inicialmente, dentro de la disciplina que yo comencé a transitar y a estudiar, se hacían preguntas relacionadas a la distribución geográfica de la variabilidad genética. Eso tuvo un nombre, en 1987, filogeografía. Después, a medida que los precios fueron siendo más bajos, se pudo ir haciendo otro tipo de preguntas porque se podrían procesar más muestras. Y estos, los datos de diferentes tipos de datos genéticos, ya sea de fragmentitos, que fue lo primero que se pudo hacer, después secuencias de fragmentos de genes mitocondriales, después genes nucleares, actualmente secuenciar genomas completos, o incluso se están haciendo trabajos de transcriptómica, y yo creo que en cualquier momento de epigenética también van a aparecer. Un simple detalle, ¿qué es la transcriptómica y la epigenética? Han mencionado dos palabras peculiares. Uno puede secuenciar fragmentos de ADN. Bien. Pero no todo el ADN se transcribe a ARN mensajero y a su vez no todo el ARN mensajero se transcribe a proteínas. Entonces la transcriptómica lo que hace es secuenciar el ARN mensajero de un determinado tejido en un determinado momento. ¿Qué significa? Que uno está captando qué genes se están copiando en ese tejido, bajo esas circunstancias. ¿Cuáles se están expresando? Entonces, uno de los proyectos que nosotros estamos haciendo, que bueno, realmente fue un poco suicida, porque todavía sigue siendo muy caro y con varios socios ahí, es ver justamente algo de transcriptómica relacionado a la viviparidad. Bien, ¿y esto qué organismo modelo van a utilizar para esto de la viviparidad? Lagartijas. Sí, Leolemus, sí. La proteómica, por otro lado, lo que detecta son cuáles de esos efectivamente están siendo traducidos a proteínas. Porque también se ha visto que no todo el ARN mensajero termina siendo una proteína.
La epigenética, yo creo que es algo para uno pararse y al momento de hacer interpretaciones, tener muy presente que eso existe y que eso puede estar siendo la respuesta de muchos de los patrones que observamos. Entonces creo que hay que tener bien presente los posibles mecanismos que ya se saben de epigenética al momento de interpretar, donde la epigenética yo creo que puede estar teniendo un rol que antes no hubiéramos imaginado. Realmente con esto de los genes reguladores y de la influencia del medio ambiente en el genoma y en la expresión del genoma, estamos en pañales, ¿no es cierto? O sea, recién hemos podido leer las letras del genoma y ahora nos estamos dando cuenta de que la combinación de esas letras producen mucho más que palabras, sino que producen conceptos que son mucho más que la suma de las partes, ¿no es cierto? Sí, de hecho, por ejemplo, ahora la definición de gen ya no es clara, y no, es más o menos parecido al concepto de especie, digamos, Claro. no es más un fragmento, fue cambiando mucho, y ahora directamente una de las definiciones de gen, que es una de las que a mí más me cierra, es que sería un módulo computacional con muchas unidades interrelacionadas que dependiendo cómo se relacionan, cuál sería, digamos, el producto. Porque en realidad puedes tener un gen que puede tener varios factores de regulación cis y varios factores de regulación trans. Dos tipos, cis. Después, sobre esos factores de regulación, puede o no tener marcas epigenéticas. Y las marcas epigenéticas ya no son más grupos metilo, son 8 grupos químicos diferentes. Además de los 8 grupos químicos diferentes que pueden interaccionar entre sí, tenés el código histona. Todavía no se terminó de describir lo básico del código histona, que también dependiendo cómo están los octámeros y qué grupos químicos están sentados en qué lugar de cada una de las colitas, se abre más o se abre menos la cromatina y eso permite que se exprese la otro sistema de regulación génica. Entonces, es tan big data y tan complicado que únicamente lo vamos a poder estar estudiando con inteligencia artificial. ¿Por qué eligieron como modelo para hacer esas preguntas evolutivas el caso de los Liolemos? ¿Qué características tiene este grupo que le permite hacer ese tipo de preguntas? Mira, hay muchos factores. Las lagartijas y también algunos anfibios, pero las lagartijas últimamente ha habido varios trabajos que las están posicionando como organismos modelo para el estudio de muchas disciplinas. Y particularmente para filogeografía, para sistemática, y más recientemente varios papers que han demostrado la utilidad de las lagartijas como sistemas modelo para estudiar mecanismos y procesos de especiación con flujo génico. Las lagartijas están siendo sistemas empíricos que permiten desarrollar modelos nuevos. ¿Por qué puede ser esto? Y puede ser por el tamaño poblacional de las lagartijas, puede ser por la facilidad de encontrarlas en el campo, y son vertebrados, digamos, es un sistema modelo que, por ejemplo, estudios como las víboras, estos estudios, perdón, me estoy yendo un poquito, pero de alguna manera yo lo relaciono, los estudios de la pérdida de miembros y la regulación, desde el Evo Devo, el estudio de la regulación de la pérdida de miembros, esos mecanismos de regulación son los que después ahora están extrapolando para ver el tema de polidactilia o de falta de dígitos en humanos, porque son tan conservados los mecanismos de regulación que las víboras son sistemas modelos para cuestiones de formación de dígitos o las salamandras en humanos. Entonces, por varios de estos trabajos, ya sea tanto evolutivos como de desarrollo de miembros, los reptiles están posicionándose como organismos modelo. Me interesa mucho lo de especie. ¿Cuál es el concepto de especie que sabemos que hay muchos que manejan ustedes? Sí, sin duda se han escrito ríos y mares, océanos de tinta al respecto. No se ponen de acuerdo cuál podría ser la definición correcta, capaz que es medio indefinible, pero todo el mundo sabe a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de especie, ¿no? Entonces, yo creo que de Queiroz logró tomar esa cuestión conceptual, entonces él propuso, bueno, de una cuestión de linaje ancestro-descendiente que tiene un determinado grado de cohesión,
pero que no impide que haya flujo génico, también puede ocurrir. Y todos los otros conceptos, 20, 30, todos los que se fueron sumando en realidad son más vale características o criterios operacionales que nos permiten tratar de discriminar con ese tipo de datos qué sería una especie y qué sería otra especie. Y como el proceso de especiación es un continuum, al inicio de la especiación hay una característica, una feromona que permite algún grado de aislamiento. En otros procesos más adelante de la especiación se van sumando otras propiedades o características que las discriminan. Mientras más tiempo pasa, posiblemente sea más fácil y diferentes datos, todos nos den concordante que son dos especies. Las moléculas evolucionan a una tasa, cada tipo de molécula evoluciona a una tasa diferente, la morfología, depende de qué miremos, también tiene tasas diferentes. Entonces, esas tasas de cambio, algunas son erráticas en su ritmo evolutivo. Entonces, tiene sentido pensar que en realidad una cosa es el concepto y otra son las diferentes formas en las que podemos tratar metodológicamente de abordar eso. Una especie termina siendo un mosaico evolutivo de una combinación de distintas tasas de evolución de distintos aspectos. Entonces mi pregunta, y esto es un poco más personal que para el curso, es, ¿la especie es una entidad natural? ¿Existe la especie o es una entelequia? O sea, mi posición personal, a ver, yo te la adelanto, para mí la especie no existe, es tan entelequia como un orden, como una clase, etcétera, en donde es un sistema que lo separamos por los gaps más que por las uniones. Y yo creo que asimismo, como diferenciamos distintas clases, géneros, especies, también diferenciamos poblaciones, individuos, tipos celulares, genes individuales, etcétera. O sea, estamos en una cuestión, ¿cómo que se llama en geometría? Fractal. El infinitum hacia arriba y hacia abajo. Y por lo tanto, para mí, el nivel de especie que quizás algunos consideran como una entidad natural sobre la que actuaría la selección natural, para mí es completamente difuso en tanto en el tiempo, en el espacio, etcétera, y por lo tanto me parece que es un constructo humano. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo creo que si bien yo concuerdo con esto, que es un continuum dentro de un proceso evolutivo, y mientras más evidencia he encontrado de hibridización entre distintas especies de Leolemu, por ejemplo, más poroso se me hace y más dinámico la idea de que las especies son parte de este continuum, y algunos modelos nos permiten verlo más que otros. Pero también es cierto que, y algo que me da la pauta de que esos gaps que nos permiten diferenciar especies son un poco más marcados que para arriba o para abajo. Por ejemplo, los nativos de Papúa Nueva Guinea pueden diferenciar cientos de especies y tienen un nombre para cada una, y eso se corresponde en un 98, 99%, no me acuerdo, con lo que un científico le daría. Entonces, si los nativos de Papúa Nueva Guinea ven estas gaps y las pueden catalogar, significa que ese gap de alguna manera es más marcado y nos permite diferenciar. Y operacionalmente es algo sin duda necesario. Entonces, pero la especie yo creo que si bien es un continuum, tiene algún grado de diferenciación diferente que los otros, porque es perceptible incluso para las diferentes, digamos, sociedades nativas de varios lugares. Le doy una entidad diferente, digamos, para mí una especie es más reconocible que cualquier otro orden jerárquico superior, que yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la clasificación lineana, yo creo que hay que seguir más un sistema sin rangos, que sería mejor para mí operacionalmente. Pero una de las cosas que decidimos en el libro de Sistemática y Filogenia es eliminar los rangos lineanos. Y yo ahí hago una justificación. Muy bien, estoy de acuerdo. Genomas enteros se están secuenciando en todo el mundo. Por ejemplo, en peces yo sé que en Osteictios están haciendo unos grandes proyectos para hacer la filogenia de todos los peces a través de genomas completos.
¿Qué pasa en reptiles? ¿Cómo es la secuenciación de genomas en el caso de los reptiles? Hasta hace poco, por lo menos, salvo que hayan publicado algo muy recientemente, se habían secuenciado 16 genomas completos de reptiles. Mm. 4 de diferentes grupos de tortugas que presentan diferentes grupos, Uh-huh. 4 también de diferentes tipos de cocodrilos y 8 de escuamata. Y de esos 8 de escuamata, la king cobra, una pitón y otra serpiente, la tercera, no recuerdo cuál era, 3. Y después los otros 5 son lagartijas, bueno, uno anolis. El anolis carolinensis fue el primero que se Claro. secuenció el genoma. Bueno, pero ¿por qué es importante? Más allá de tener un genoma completo y wow, se publica con bombo de que es un genoma completo, tiene muchas utilidades más allá de la secuencia del genoma en sí, porque tener un genoma completo facilita mucho, mucho, mucho el desarrollo y la interpretación de las investigaciones de transcriptómica. Permite diseñar toda otra serie de trabajos de investigación que se desprenden de poder tener, aunque sea 1, 2 o 3 genomas completos, digamos, que no son resultado en sí, sino todo lo que permite después, como transcriptómica, proteómica, y después ahí se desprenden los estudios que tratan de relacionar genotipo-fenotipo. Tener ya 16 genomas completos de reptiles, yo creo que es algo muy interesante. Los chinos Sí. parece que están con máquinas y máquinas de hacer genómica y están haciendo genomas completos de lo que caiga. Y lo están haciendo tan barato y en tal cantidad. La compañía esta de Craig Venter, ¿lo tenés a Craig Sí, Venter? sí, por Bueno, supuesto. No, humano. bueno, sí, bueno, pero el tipo también le vende de asientos máquinas de secuenciación a los chinos, así. Te compro una, te compro 100, así es el nivel. El gran desafío es el análisis de los datos que se están produciendo y que si Claro. uno no desarrolla habilidades analíticas de bioinformática, de codificación, un biólogo puede hacer toda una carrera sin tener que poner un laboratorio, porque hay tanta información que la cuestión es poder capturar las bases de datos, tener las preguntas y tener las habilidades para hacer esas preguntas. El problema es que acá, en general, los biólogos todavía siguen empezando a estudiar biología por una cuestión romántica, que le gusta la naturaleza, de que le gustan las plantas, de que le gustan los animales, y después se desayunan en la facultad que tienen que saber cada vez más matemática, más estadística, más computación, y eso termina siendo un muro insolayable, porque hoy por hoy, este biólogo romántico, ¿qué salida laboral tiene? Mínima. ¿No? Una ONG, ¿viste? En algo educativo, pero el que quiere hacer ciencia, si no estudia R, ¿sí? Por lo menos R, digamos, y otras cuestiones de informática va a estar completamente limitado porque cambia mucho muy rápido. Y nosotros en las universidades no estamos pudiendo adecuar la oferta educativa a las necesidades de hacer investigación moderna. Por ese aspecto y también por una cuestión de trabajos disciplinarios. Yo noto que en general acá la gente sigue con un modelo muy individualista y eso es muy complicado para este tipo de trabajo que cada vez más se requiere alguien que sepa más de morfometría, alguien que sepa más de estadística, alguien que sepa más de ecología y trabajar en grupos, ¿viste?, interdisciplinarios. Y eso acá en Argentina parece ser algo muy difícil. La gente le cuesta mucho esto de trabajar en equipo, del dinamismo de un equipo, y yo creo que son motivos por los cuales estamos un poco más atrás que otros países. Nuestros maestros, los que me formaron a mí, los que te formaron a vos, fueron biólogos de otra época, distintos. Eran biólogos de la ilustración, que sabían todo, desde griego hasta la morfometría, y que hacían todos en forma bastante individualista. Y esos son los que nos formaron a nosotros. Y el mundo actual, estamos en otro tipo de mundo, como vos decís, que requiere una forma más corporativa de hacer ciencia, no una forma tan individual.
Mariana, me estás diciendo que todo esto lo estás haciendo con colaboración con un proyecto con extranjeros, etcétera. ¿Se pueden hacer estos estudios en Argentina? ¿Son caros? ¿Hay que hacerlo con extranjeros? ¿Hay que irse a emigrar a Utah para hacerlo? ¿O cómo es el asunto? Bueno, el tema de los costos y si se puede hacer acá o hasta qué punto está relacionado con el objetivo del trabajo en particular. Porque hay objetivos que por ahí son más acotados y uno quiere secuenciar un fragmento de un gen mitocondrial, a lo mejor de 10 individuos que representan 3 especies muy importantes para una filogenia. Y que ya en la base de datos de GenBank hay muchas secuencias. Entonces yo he visto trabajos recientes de herpetólogos, bajan de GenBank esos datos, agregan 10 individuos y es muy bajo el costo en ese caso si alguien ya tiene un laboratorio armado. En cambio, otros proyectos que implican por ahí aspectos genómicos, de hacer que se llaman polimorfismos de un solo nucleótido, que en inglés son los SNPs, eso ya es más caro, porque se necesita otro equipamiento adecuado para ese protocolo y hay que pagar líneas completas de instrumentos más caros de secuenciamiento. Entonces hay todo un espectro y hay ciertas cosas que se pueden hacer. Acá se puede extraer ADN y secuenciar así pequeños fragmentos, se puede extraer ARN mensajero y también ahora hay servicios en el extranjero que uno ya le manda lo extraído y ellos hacen las librerías y hacen el secuenciamiento. Eso tiene un costo y actualmente que ni siquiera están pagando los subsidios o muy atraso y muy desvalorizado, no te alcanza para eso, porque el pequeño subsidio que tenés apenas si te alcanza tal vez por ir al campo. Claro. Esa es la realidad. Pero hay colaboradores en el extranjero que por ahí le interesa la pregunta que uno tiene y ya tienen un laboratorio armado, ya tienen los equipos por otros proyectos y ahí sí se puede dividir el costo y decir, bueno, yo pago una parte del costo y el costo de lo más caro, de los insumos, también ellos están dispuestos porque le interesa la pregunta de uno. Entonces, las colaboraciones esas están buenas si los alumnos de acá también pueden viajar, como fue el caso de todos nuestros alumnos, y tener una experiencia de ver cómo se maneja, cómo afuera, porque una experiencia que se dora en otros aspectos. Y tampoco es posible hacer estas colaboraciones a distancia, ¿no es cierto?, sin hacer un real viaje, sino con internet, etcétera. Sí. Y con esto terminamos la charla con Mariana. Mariana, te agradecemos mucho por tu participación. Chau, chau.